nombre es Mariel Orosa, soy médico y hoy día les vamos a explicar sobre algunas enfermedades de importancia que ustedes tienen que conocer. El mal de altura es la incapacidad que tiene el cuerpo de adaptarse a niveles muy elevados, a niveles muy altos. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz tenemos una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y las personas que llegan por primera vez o vienen aquí a esta ciudad deben adaptarse a este nivel de altura porque el oxígeno es mucho menor que en otros lugares. Un paciente que llega por primera vez a esta ciudad debe habituarse por lo menos de 48 a 72 horas. Las personas que llegan a La Paz deben evitar tomar alcohol los primeros días, deben evitar hacer ejercicio, deben evitar llevar cosas muy pesadas, deben descansar estos 2 a 3 primeros días. Si nosotros no seguimos estas recomendaciones, uno de los principales problemas que puede surgir a partir del mal de altura es el edema de pulmón o edema cerebral. Estas dos entidades son una complicación que surge a partir de la desadaptación de la altura. Se manifiestan por sensación de falta de aire intensa, las manos y los labios se vuelven morados, hay agitación extrema, desesperación, mareos, dolor de cabeza intenso que no cede con ningún medicamento. Altitude sickness. Contrary to popular belief, altitude sickness has nothing to do with physical fitness. No amount of exercise can reduce the likelihood of becoming ill above 5,000 feet, which is the altitude generally accepted as the lowest threshold for illness. Therefore, it's important for anyone who plans to do some mountain climbing to know the symptoms of altitude sickness. Common destinations of high altitude include Cusco, Peru, and La Paz, Bolivia. Symptoms will usually commence within the first day or two of arrival and include headache, fatigue, nausea, rapid heart rate, loss of appetite, dizziness, and difficulty sleeping. More serious symptoms include severe shortness of breath, confusion, clumsiness, and even a loss of consciousness. The gold standard of treatment is descent to a lower altitude, but healthcare providers also use diuretics, steroids, and occasionally a medicine called nifedipine to control symptoms. Here are a few tips for avoiding altitude sickness. Acclimate yourself to a higher altitude by slowly ascending the height over several days if possible. Don't sleep at altitudes more than 1,000 feet higher than the previous night. Drink lots of water, eat a high carbohydrate diet such as pasta. Don't do any strenuous exercise or activity for the first few days after arrival at high altitude, and have rest days planned if you are ascending further. Avoid medications such as tranquilizers, sleeping pills, and narcotic pain relievers because they can decrease breathing rates and lower blood oxygen concentrations. Avoid alcohol because its effect is magnified at high altitudes and may lead to dehydration. Remember that altitude sickness can be a life-threatening condition. Hola, ¿cómo están? Me llamo Noelia Morales, soy médico general y estoy para ayudarles juntamente con la doctora Orosa. Muy bien, bueno, hablando de la comida en general acá en Bolivia, la mayoría de los alimentos que consumimos tienen bastante condimento. Muchos de ellos provocan una irritación estomacal, lo que también puede conllevarlos a la diarrea. La diarrea es una enfermedad muy común, sobre todo en las personas que llegan a un país diferente, como el nuestro. Acá lo más conocido y que muy probablemente van a sufrir ustedes se llama diarrea del viajero. En sí la diarrea sucede por una inflamación o irritación en el intestino, lo que va a provocar una mayor evacuación en las heces y una deshidratación.
Los síntomas principales en la diarrea son dolor abdominal, calambres abdominales, náuseas, vómitos, muchas veces hay dolor de cabeza, puede haber fiebre y obviamente la evacuación continua de las heces, las cuales pueden ser semilíquidas o líquidas. Todo esto causado por la presencia de las bacterias. ¿Cuáles son las causas? Las principales causas de la diarrea son consumir alimentos que no están lavados, en las verduras, en las frutas, no asearnos bien las manos antes de comer o comer alimentos contaminados ya con los microorganismos, comer en cualquier lugar, tener poco cuidado con el agua que consumimos, etc. Si ustedes ya tienen la diarrea, los cuidados que deben tener son guardar reposo, mantenerse hidratados, lo mejor son agua, mates, traten de evitar los lácteos. Lo que sí pueden consumir es el yogur, ya que es considerado un lácteo que ya está digerido y que no va a irritar el intestino. También pueden consumir una dieta blanca, eviten la comida chatarra, además deben evitar las gaseosas y los alimentos como las verduras y frutas que no estén cocidos. Otra recomendación importante una vez que ya se tiene la diarrea es no automedicarse. Es muy usual que los pacientes con diarrea tomen la loperamida, también llamado Imodium. Este medicamento no es bueno, ya que lo que provoca, en caso de tener un microorganismo o bacteria, es que no se elimine de la forma adecuada, además de causarles estreñimiento crónico, y es muy peligroso. Lo más importante que ustedes deben saber es que deben consumir bastante líquido. Consumir el líquido no significa que va a empeorar la diarrea, lo que significa es que van a hidratar su cuerpo. Si ustedes permiten que el cuerpo se deshidrate, todos los síntomas van a empeorar y podrían necesitar hospitalizarse. Es muy importante también que hablen con las familias que van a acogerlos acá en nuestro país, ya que deben cooperar con la alimentación. La hidratación es lo más importante en su estadía acá. Ustedes deben tener en cuenta que deben tomar bastante agua. Sin embargo, deben tener cuidado de no tomar agua de la pila, ya que siempre existen microorganismos. Es decir, tomen agua hervida. Travelers' diarrhea and water concerns. Over 50% of travelers to developing countries in Latin America, Africa, the Middle East, and Asia experience Montezuma's revenge or traveler's diarrhea. Nearly all cases are caused by infectious agents in contaminated food and water. The most common symptoms are cramping and diarrhea, although other symptoms such as nausea and vomiting, headache, fever, and even bloody diarrhea may occur with certain infections. Traveler's diarrhea usually occurs within the first week of a trip and lasts 3 to 4 days. 90% of untreated cases will resolve within a week. High-risk foods include undercooked meats, seafood, raw fruits and vegetables, while ice and tap water are also associated with increased risk of traveler's diarrhea. Where you eat is important, with street vendors and restaurants topping the high-risk list, while food prepared in private homes is much safer. Here are some tips to avoid contacting traveler's diarrhea. Avoid tap water, ice and drinks, unpasteurized dairy products, use individually wrapped cups and straws, drink beverages from boiled water or those that are canned, bottled, or carbonated. Peel all fruits and vegetables and make sure to wash your hands after peeling and before eating. Do not eat food obtained from street vendors. Brush your teeth with boiled water. Wash your hands frequently or use antibacterial hand gel. And don't open your mouth in the shower or when washing your face. It's also important not to let cooked food sit out too long before eating, and to follow water purification directions if uncontaminated water is not available. You know, despite exercising precautions, many travelers get diarrhea anyway. Treatment recommendations vary, but staying hydrated is most important. Drink clear fluids, eat a bland diet, avoid dairy products, spicy and fatty foods, and do not eat any fruits or vegetables. Cuando vayan a un lugar tropical, por ejemplo, acá en La Paz no hay insectos que puedan producirles picaduras, pero si ustedes salen de La Paz,
por ejemplo coroico o algún lugar cálido, deben prevenir la picadura de los insectos usando repelentes principalmente. Tienen que cubrirse la piel usando manga larga, pantalón. Cuando ya tengan la picadura, eviten rascarse. Lo que tienen que hacer es consultar con nosotros vamos a ver cómo están y les vamos a dar el tratamiento apropiado. Todos los días de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde.